Hola comunidad, esperamos que estén pasando un excelente día. Queremos informarles que el canal de Relatos, Terror y Miedo seguirá manteniendo la voz de su servidor. Referente al nuevo canal que se ha creado para contar sus historias, realizaremos todos los ajustes necesarios para lograr que sea totalmente de su agrado. Gracias por acompañarnos y pasemos a escuchar el relato de hoy. Para comenzar a platicarles mi historia, nos tendremos que remontar al pasado. Tendré que contarles un poco sobre el contexto de mi vida. Hace 18 años, cuando yo cursaba la secundaria, en aquella época, yo viví muchas experiencias nuevas en mi vida. Conocí a nuevos amigos, nuevas costumbres y aficiones. Pero lo que en verdad marcaría profundamente mi vida sería la primera ocasión en que estuve íntimamente con una mujer. No precisamente una compañera del salón, una amiga, pretendienta o novia, pues el primer encuentro íntimo yo lo llevaría a cabo con una mujer de la vida galante. Durante una tarde, al salir de clases de secundaria, junto con mis amigos, nos dirigimos a las afueras del plantel. Al encontrarnos todos los compañeros del salón, estábamos bromeando y platicando. A un costado de nosotros, Juan Luis y Alfredo charlaban el uno con el otro. Se murmuraban cosas al oído, como si no quisieran ser escuchados por nadie. En ese momento, yo me acerqué hasta ellos para preguntarles: ¿de qué tanto hablan ustedes dos? Pues ¿qué se traen? ¿Por qué están secreteándose? Cállate, estúpido. No queremos que los demás se enteren de lo que vamos a hacer. Pero díganme, ¿qué es lo que van a hacer? Prometo no decirle a nadie. Vamos a ir al Baby Cats, tomaremos algunas cervezas, platicaremos con las mujeres y les vamos a dar algo de pasión. Si quieres nos puedes acompañar, pero solo tú. No llevaremos a nadie más. Está bien, no le diré a nadie, pero yo quiero ir con ustedes. El Baby Cats en aquellos tiempos era un pequeño burdel de bajo nivel, un pequeño centro botanero que ofrecía sus servicios por las tardes y parte de la noche. Aquel lugar se encontraba en el centro de la ciudad, en una casa vieja y antigua. Contaba con varias mesas de plástico y algunas sillas, una pequeña barra donde se servían las bebidas. Era un lugar de mala muerte, donde las cervezas baratas hacían que aquel lugar fuera frecuentado por estudiantes, albañiles y uno que otro oficinista. El Baby Cats en aquella época no era nada comparado con lo que es ahora. En esta actualidad, el Baby Cats es el table dance más grande de la ciudad, el más surtido de mujeres hermosas y con más trascendencia en lo que trata de burdeles. Comenzamos el camino hasta llegar a aquel lugar. Nos sentamos en una de las mesas, pedimos unas cervezas y comenzamos a beber. El lugar era amenizado por una banda de norteños. Un hombre tocaba la guitarra, otro el bajo sexto y el último mantenía entre sus brazos un enorme acordeón. Muchas mujeres se encontraban ahí, todas ellas maduras. Ni una joven se encontraba en aquel lugar. Aquellas mujeres portaban vestidos cortos y escotados, se pintaban demasiado para así disimular un poco sus arrugas. No eran las más hermosas ni tenían los mejores cuerpos, pero sí lograban que uno como hombre se divirtiera un rato para después desfogar todo lo que traía dentro. El ambiente del lugar era bastante tenso y esto mismo lo provocaban aquellos hombres borrachos malacopas que se encontraban ahí. En las mesas se podía observar a hombres bastante tomados que poco a poco iban perdiendo los estribos. Al estar acompañados de aquellas mujeres maduras, todo se convertía en un desenfrene total. En medio de las risas y canciones norteñas, se acercaron a la mesa varias mujeres. Sin decir palabra, cada una se sentó en nuestras piernas. Sobre mí se posaba una de cabello largo, labios gruesos rojizos y unas amplias caderas. Fácilmente aquella mujer rebasaba los 40 años. Se acomodó sobre mí como si ya me conociera de antes. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, corazón?
Su perfume fuerte, dulce y barato comenzó a invadir mi nariz. Me llamo Oscar. Mucho gusto, Oscar. Yo me llamo Sasha. Pero Oscar, no seas tímido e invítame una cerveza. Le destapé una cerveza y otras más para las acompañantes de mis amigos. Juan Luis ya estaba carcajeándose con la mujer que le había tocado, mientras Alfredo le acariciaba las piernas a la suya. Yo, en cambio, apenas me atrevía a mirar a los ojos a Sasha, pues no tenía experiencia con las mujeres. Oscar, es tu primera vez aquí, ¿verdad? A tus amigos ya los conozco, son buenos clientes frecuentes. No podía mentirle, mis mejillas estaban rojas, el corazón me latía como loco. Sentí el calor en todo mi cuerpo, no solo por aquellas cervezas, sino por el miedo y nerviosismo, y ahora también un poco de deseo. Sasha tomó mi mano y la colocó sobre su muslo. Ella me sonrió y pude ver en su boca la falta de algunos de sus dientes. Todos los demás los tenía bastante chuecos. No te preocupes, yo te voy a cuidar muy bien aquí en el Baby Cat. Nos vamos a divertir bastante. Cerveza tras cerveza, comencé a perder un poco la conciencia. El anochecer se llegó y los ánimos se habían exaltado. Para ese momento, yo al tenerla entre mis piernas, la besaba a cada momento. El alcohol me hizo romper la barrera de la pena. Juan Luis y Alfredo también las besaban, pero ellos sí tocaban atascadamente. Pero de pronto, se pararon de la mesa y tomados de las manos de esas mujeres, comenzaron a caminar hacia la parte trasera de aquel lugar. Todo indicaba que saciarían su deseo con aquellas ficheras. Sasha me jaló suavemente hacia ella. ¿Te parece si vamos a los cuartos de atrás? Terminemos esto con el final feliz. La verdad, yo tenía bastante miedo y nerviosismo porque nunca había estado íntimamente con una mujer. Pero antes de que yo le contestara algo, ella bajó el tirante de su blusa, descubriendo su pecho y mostrándome uno de ellos. Con su mano me jaló la cabeza para que me amantara de él. Pegado como becerro, comencé a disfrutar del momento, subiendo mi temperatura y accediendo a visitar los cuartos traseros. Acábate de criar, chiquito. Después de atrancarme por unos minutos, le pedí ansioso el servicio final. Vamos allá, vamos al cuarto trasero, te quiero sentir. Vamos, pequeño. Me levanté con las piernas temblorosas y la comencé a seguir. Cruzamos el salón hasta llegar con una señora gorda que fumaba cigarro. Miraba a todos como si vigilara el rebaño. Nos detuvimos ante ella y yo le pagué aquel servicio. Son 300 pesos, muchacho. Disfruta del servicio. Caminamos hasta el fondo de aquel lugar, donde se encontraban varios cuartos. Se encontraban mal construidos, puertas no tenían, y en su lugar solo eran cortinas de tela roja. De algunos de aquellos pequeños cuartos se podía escuchar los gemidos y suspiros de Juan Luis y Alfredo. Sasha abrió la cortina de uno de ellos y me hizo pasar primero. Aquella habitación era pequeña, con una cama sin cabecera, solo un foco y un espejo rajado en la pared. Olía a sudor, a perfume barato y a cigarro. Rápido ella se quitó la ropa y se recostó sobre la cama. Se abrió sobre el colchón, esperando que entrara entre ella. Me quité la ropa ansioso, pero con bastante miedo, pues aquella ocasión sería mi primera vez. Me subí sobre ella y torpemente no sabía cómo entrar. No era buena mi puntería. Sasha, al darse cuenta, bajó su mano entre mi cuerpo, lo tomó y me ayudó a estar dentro de ella. Comencé a moverme lentamente y de una manera torpe, pues no sabía muy bien cómo llevar a cabo el acto. Sasha me dijo un tanto molesta: Veo que estás medio pendejo, eres primerizo, me lo hubieras dicho antes. Le dio la vuelta a mi cuerpo
para ella montarse arriba de mí. Se comenzó a mover bruscamente, con movimientos circulíneos constantes. Los círculos que ella hacía con sus caderas eran tan profundos y placenteros que en menos de un minuto hicieron que mi cuerpo se retorciera. Rápido se quitó de encima de mí, se comenzó a vestir y me aventó un pedazo de papel. Me limpié y me levanté de la cama, me comencé a vestir y de pronto Sasha se acercaría hacia mí. En sus manos sostenía un pequeño frasco de cristal con un líquido verdoso y espeso. Abrió la botella y me lo dio a beber. Bebe un poco, cariño. Esto te ayudará a bajarte la borrachera. Tú y yo nos vamos a divertir muy seguido de hoy en adelante. Bebí un trago de ese líquido de la botella. Su sabor era de hierbas, un poco mentolado y algo refrescante. Oscar, tú no eres como los demás. Tú tenías miedo, tenías ternura. Eso no se ve en los muchachos de ahora. Salimos del cuarto y regresamos a la mesa. Juan Luis y Alfredo ya estaban sentados otra vez sobre sus sillas, como si nada hubiera pasado. Ellos se reían, chocaban las botellas, hablaban de las mujeres como si fueran trofeos. Yo me senté con ellos, pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí ya había cambiado. ¿Qué te pareció el lugar, Oscar? ¿Verdad que está de pelos? Estas señoras ficheras son la pura onda. Por favor, no le vayas a contar a nadie que los tres estuvimos aquí. No se preocupen, muchachos, no le voy a contar a nadie. En los días siguientes, traté de seguir con mi vida normal. Iba a clases, reía con mis amigos y hacía mis tareas. Pero por dentro, había algo intenso que me jalaría hacia aquel lugar, hacia aquella sensación de estar acompañado por Sasha. Volví al Baby Cat en varias ocasiones, a veces con Juan Luis y Alfredo, pero muchas veces lo hice solo. Y aunque otras mujeres querían que las probara, ninguna llamaría mi atención. Mi fidelidad y deseo estaban depositados en Sasha. Ella tenía algo distinto, me hablaba como si realmente me conociera. Sabía tocarme y me decía cómo moverme entre sus piernas. Sasha había sido la primera en mi vida, la primera mujer en mi cama. Cada vez que yo llegaba, ella me estaba esperando con una sonrisa en los labios, un brillo especial en sus ojos. No todo era sexo con ella, a veces solo hablábamos por largos ratos. Nos sentábamos en la mesa del rincón y mientras ella fumaba lentamente, yo le contaba cosas de mi escuela, de mis padres, de mis sueños, anhelos y pasiones. Ella escuchaba con atención, sentada en mis piernas, me preguntaba sobre cosas y me daba consejos. Y aunque ella cobraba por su tiempo, había momentos en los que yo sentía que me regalaba más que su cuerpo. Fueron 2 años consecutivos donde cada semana yo me presentaba ante ella. Creamos un vínculo fuerte de amistad, de pasión y también de ternura. Había algo extraño en esa mujer que me hacía volver una y otra vez. Durante todo ese tiempo mi obsesión por ella era constante en mi mente. Me sentía bastante atraído por su cuerpo. Pero mis pensamientos eran tontos, pues lo que veía en mi mente no era congruente. A veces soñaba con llevármela lejos, sacarla de trabajar del Baby Cat, poner una tiendita con ella y vivir a su lado en una casa pequeña. ¿Por qué estoy pensando así? Ella es mayor que yo, no me podrá dar familia. Pensamientos, paren por favor. Eran pensamientos infantiles, gobernados solo por deseo. Por mi edad e inmadurez, pensaba ese tipo de tonterías, pero cuando uno tiene 15 años, el corazón recién estrenado y el rifle bien parado, todo parece posible. Pero por desgracia una tarde me llevé una gran sorpresa. Un día viernes, al salir de la escuela, comencé a caminar hacia el centro de la ciudad. Me dirigí hasta las puertas del Baby Cat. Pero al llegar a aquel lugar, me topé con una noticia
que yo no esperaba. El Baby Cats había sido cerrado, estaba clausurado. Varios cordones de clausura, así como calcomanías por parte del ayuntamiento, se encontraban en sus puertas. Pregunté a algunos vecinos qué había sucedido, pero nadie me dio razón. Desde aquella ocasión, ya no supe nada más de Sasha. Visité varias ocasiones el centro de la ciudad, solo para observar si el Baby Cats había abierto sus puertas nuevamente, pero esto nunca sucedió. Durante muchos meses soñé con Sasha. A veces me despertaba con el olor de perfume barato, aún clavado en mi nariz. Otras veces más, con la sensación de su voz, diciéndome que me cuidara por favor. Y por supuesto, en mi mente me imaginaba cómo le tocaba el cuerpo y disfrutaba de sus labios sin dientes. A través de los años, cuando pasaba por aquel lugar donde se encontraba el Baby Cat, podía observar que ya no quedaba nada de él, solo el terreno baldío, lleno de basura y hierba seca. En el famoso Baby Cat se fue enterrada una parte de mí. 18 años después, en la época actual. Cuando conocí a Erika, en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo, desde el primer minuto me pude dar cuenta que era una mujer increíble, hermosa, con una sonrisa genuina, inteligente, con carácter fuerte, pero dulce al mismo tiempo. Al principio solo intercambiamos números de teléfono para hacernos llamadas, pero las llamadas se volvieron mensajes y los mensajes citas. A través del trato y la continuidad de vernos varias ocasiones, me fueron llevando a que me enamorara perdidamente de ella. No era solo por su físico, era su forma de hablarme, de prestarme atención. Ella me miraba con mucha intensidad, aquella intensidad que no sentía desde hace años. Al lado de Erika, volví a sentirme vivo, así que decidí iniciar una relación con ella. Con mucho amor, le pedí que por favor se convirtiera en mi novia. Después de varios meses de relación, se llegaría el día en que Erika me quería presentar a su madre. Oscar, quiero invitarte a comer a mi casa. Quiero que conozcas a mi madre. Sé que te va a caer muy bien. Claro, mi amor. Claro que me encantaría conocer a tu madre. Me parece perfecta la idea de que comamos juntos y me la puedas presentar. Erika y yo acordamos el fin de semana para comer en su casa y así poder conocer a su madre. El día sábado se llegó. Comencé a arreglarme, a vestirme bastante bien, pues quería impresionar a quien podría ser mi suegra. Encendí mi auto y tomé el rumbo hacia la casa de Erika. Al llegar toqué el timbre y ella salió para recibirme. Oscar, mi amor, pasa por favor. Enseguida baja mi madre. Me senté en la sala mientras Erika acomodaba los platos en la mesa. Comencé a escuchar algunos pasos por las escaleras y era bastante seguro que quien bajaba por ellas era mi futura suegra. Comencé a observar en aquellos escalones los pies de una mujer. Conforme iba bajando, se iba acercando a mí. De repente, pude ver su rostro y no podía creer de quién se trataba. No puede ser, es Sasha la fichera. Aquella mujer, quien era la madre de Erika, no era otra más que Sasha la fichera. Aquella mujer que en mi época de secundaria me había quitado la virginidad, con quien por un largo tiempo tuve mis encuentros y me pude divertir. Cuando ella me miró al rostro, me reconoció, hizo una cara de sorpresa, pero fue muy prudente en cuidar su reacción. Se acercó disimuladamente hacia mí y aunque sabía perfectamente quién era yo, se comportó como si no me conociera. Buenas tardes, joven. Tú debes ser el mentado Oscar, quien es el novio de mi hija. Mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Sasha. Señora Sasha, es un gusto en conocerle. Agradezco mucho la invitación para poder comer con ustedes. Pero anda, Oscar, pasemos a la mesa. Ha llegado el momento de comer.
Desde el momento en que me senté en la mesa, sentía un nudo en el estómago, no precisamente por los nervios del conocer a mi suegra, sino por aquella sorpresa de tener al frente de mí a Sasha la fichera. Tenía el gran temor de que ella revelara nuestro pasado. Aquello me quitaba bastante tranquilidad, me desconcentraba en ese momento, pero ella me sonreía, servía los platos, hablaba con su hija con dulzura. No podía creer lo que veía, y menos viniendo de una mujer con la que yo había compartido momentos tan sucios. Yo no sabía si Erika lo notaba, pero cada vez que Sasha me hablaba, me miraba con aquella picardía de hace 18 años. Lo disimulaba muy bien, pero yo la conocía. Sabía leer sus gestos, sabía lo que callaba solo con su mirada. La comida terminó y Erika y yo, después de comer, saldríamos al cine a ver un estreno de película. Oscar, mi amor, dame un momento. Subiré a mi cuarto por una chamarra. Erika subió las escaleras para dejarme solo con su madre, y en ese momento Sasha se acercó a mí. Mira nada más, cabroncito, ¿dónde te vengo a encontrar? Así que eres el novio de mi hija. Solo te diré una cosa, la debes de tratar bastante bien, porque si no lo haces, yo te los voy a cortar. Sasha, por favor, no le digas nada a tu hija de nuestro pasado. Yo la amo con todo el corazón y te prometo que estará bastante bien a mi lado. Más te vale, Oscar, pero dime una cosa, ¿aún me recuerdas en las noches en tu cama? ¿Recuerdas que yo te quité la castidad? Erika bajaba las escaleras y Sasha y yo decidimos callarnos. Listo, Oscar, vámonos, se nos hace tarde. Señora Sasha, un placer conocerla. Espero verla pronto. El gusto es mío, Oscar. Que disfruten su película en el cine. Desde aquella tarde, Erika continuamente me invitaba a comer a su casa, entre semana o a veces sábado o domingo. Para mi mala suerte, Sasha siempre estaría presente. Al pasar unas semanas me pude dar cuenta que Sasha estaba respetando nuestro trato. No le había revelado a su hija los momentos que pasamos íntimamente en mi etapa de secundaria, pero Sasha se aprovecharía del gran amor que yo sentía por su hija y ella trataría de sacar ventaja de ello. Porque una tarde de fin de semana, al estar comiendo todos en la mesa y al terminar de hacerlo, Erika se levantó de su silla, tomó los platos sucios y los llevó al fregadero para comenzar a lavarlos. En ese breve momento, Sasha aprovechó para darme, deslizando sobre la mesa, un pequeño papel con algunas letras. Me pedía que lo tomara y lo guardara en mis bolsillos. Después de convivir por un par de horas más, llegó el momento en que me tenía que retirar de aquel hogar. Me despedí de Erika y de Sasha. Muchas gracias por todo. Todo estuvo muy rico. Nos vemos pronto. Te vas con cuidado, mi amor. Cuando salí de su casa, me subí al auto, lo encendí y comencé la marcha. Me paré 2 cuadras adelante para meter mi mano al pantalón. Saqué aquel papel que Sasha me había entregado. Lo abrí lentamente y pude leer un recado que ella me había escrito. Oscar, te espero el día de mañana a las 12 de la tarde en mi casa. Si no te presentas, le voy a contar todo nuestro pasado a mi hija. Estás advertido. No puede ser. Sasha me está manipulando de esta manera, pero no tengo alternativa. Tendré que visitarla el día de mañana al mediodía. Durante toda la noche no pude descansar por completo, de tan solo pensar qué es lo que estaba buscando Sasha. Por fin pude tomar el sueño, solo por algunas horas. A la mañana siguiente me levanté muy temprano para ir a trabajar, pero salí de la oficina justo a las 11 de la mañana, solo para dirigirme hasta la casa de Sasha. Al llegar toqué a la puerta. Buenas tardes, Oscar. Me alegra mucho que hayas venido. Pasa, por favor. Entré a la casa y en cuanto crucé la puerta,
Sasha me dio una nalgada. Mira cuánto has crecido, muchacho. Ya eres todo un hombre. Te pusiste bastante bien. En cambio yo, mírame ahora, toda vieja, gorda y arrugada. A mis 59 años que tengo ahora, no soy tan atractiva para ni un solo hombre a 100 kilómetros a la redonda. Pero eso va a cambiar el día de hoy. Sobre la mesa de la sala se encontraban 2 cervezas. Sasha las tomó, las destapó y me entregaba una de ellas en mi mano. Anda, Oscar, bebe un poco. Hay que relajarnos. Recordemos viejos tiempos de antaño. No, Sasha, es muy temprano para beber. No lo haré. No beberé esa cerveza. Como quieras, no me importa. A final de cuentas, voy a tener lo que quiero. Sasha, por favor, dime para qué me citaste en tu casa. ¿De qué quieres hablar conmigo? Seré bastante breve, pero muy directa contigo. Como te acabo de mencionar, dejé de ser atractiva para los hombres. Ya no tengo clientes, pero sí necesidades fisiológicas. He tenido tantas ganas de tener en la cama a un hombre y no se me ha podido conceder. Pero tú, Oscar, me harás el gran favor de sacarme todo el deseo que llevo por dentro. Si no lo haces, le voy a revelar a mi hija todo lo que tú y yo hicimos en la cama. Pero ¿cómo te atreves, Sasha? Yo amo a tu hija y quiero lo mejor para ella. No puedes hacerme esto. Me niego rotundamente. Como quieras, puedes salir por la puerta y cuando lo hagas, voy a tomar el teléfono y llamaré a mi hija. Voy a contarle todo. En verdad que yo estaba muy enamorado de Erika y no estaba dispuesto a perderla. Lamentablemente, tomaría la decisión de estar íntimamente nuevamente con Sasha. Está bien, Sasha, no me dejas alternativa. Hagámoslo rápido, por favor. Sasha se acercó a mí y comenzó a besarme. Yo no le respondí el beso. Me daba bastante asco el hacerlo, pues ahora tenía menos dientes que cuando yo la conocí. Bésame, cabrón, es parte del trato. Comencé a besarla ficticiamente, sin ganas de hacerlo, pero solo cumpliendo con aquello acordado. Ella me tomó de la mano, me llevó a su habitación. De inmediato se quitó la ropa y lo hizo también conmigo. Se tiró a la cama y se abría ampliamente, como aquellos tiempos que vivimos. Con algo de repugnancia, me comencé a posar sobre ella. Su cuerpo estaba flácido, con sobrepeso, y no tenía nada de figura. Al estar sobre ella, comencé a moverme bastante rápido. Lo hacía con mucha intensidad. Necesitaba que ella llegara a su éxtasis total. Cuando por fin lo logré, ella me apretó mi espalda fuertemente. Comenzó a besarme, queriendo comerme los labios. Me separé de ella y comencé a vestirme rápidamente. Ella se levantó de su cama y tomaba un vaso de agua que se encontraba en el buró. Comenzó a vertir sobre él un pequeño chorro de aquella sustancia verdosa, mentolada, que de adolescente me daba. Se acercó con el vaso y me lo entregó. Bébelo, Oscar. ¿Recuerdas este remedio que yo de adolescente te daba? Antes te quitaba la cruda, pero ahora te ayudará a recuperar la energía que has gastado conmigo. Decidí no beberlo, pero ella se molestó bastante. No lo beberé. Muchas gracias, Sasha, pero prefiero no beberlo. Te estoy diciendo que lo bebas. No lo beberé, y si no tienes problema, me paso a retirar. Que tengas buena tarde. Vete, pero solo te diré una cosa. Esta no será la única ocasión en que estaremos aquí en mi cama. De ahora en adelante, tú estarás conmigo cuando yo lo decida. Además, me darás algo de dinero cada mes. Como te puedes dar cuenta, ya no trabajo y necesito dinero para mis gastos. Y si no haces todo lo que te pido, mi hija se va a enterar. Salí muy molesto de su casa y con mucha culpa por haberle fallado a Erika con su madre. Apenas pasaron 4 días cuando Sasha me llamó a mi celular.
Hola Oscar, necesito verte el día de mañana a las 11 de la mañana. Por cierto, necesito que me traigas 800 pesos. Te estaré esperando con una sorpresa. Si no te presentas, ya sabes lo que va a pasar. La manipulación de Sasha era constante. Durante 8 meses, la estuve viendo a escondidas, 1 o 2 veces por semana. Durante cada mes, le depositaba algo de dinero, solo para cubrir sus necesidades. Gracias al cielo, Erika no sospechaba de nada. Comencé a sentirme triste, deprimido, manipulado y con mucha culpa por estar realizando cosas indebidas a espaldas de mi novia. Yo en verdad la amaba demasiado y quería pasar el resto de mi vida a su lado, pero sabía muy bien que mientras Sasha viviera, me estaría pidiendo dinero y también querría estar disfrutando de mi cuerpo. En realidad, esta situación se había salido de control, pero una tarde, para fortuna mía, todo estaría por cambiar. Regresaría a mi vida una persona que me ayudaría a solucionar toda esta situación. Un día cualquiera de la semana, al encontrarme caminando por la calle, a lo lejos pude ver a Juan Luis, mi compañero de secundaria. Se encontraba muy cerca de mí. Sonreí bastante al verlo, ya que al terminar los estudios nos perdimos el rastro por completo. De inmediato crucé la calle y me fui acercando a él para saludarlo. Juan Luis, amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto encontrarte aquí. Oscar, pero qué gran sorpresa al encontrarnos en este momento. Han pasado tantos años. Dime, ¿qué has hecho de tu vida? Comencé a platicar con Juan Luis qué es lo que hice saliendo de secundaria, cuando estudié la preparatoria y también la universidad, en dónde vivía y qué es lo que hacía en mis ratos libres. También le comenté que estaba saliendo con Erika y que en un corto plazo teníamos los planes de casarnos. Me da mucho gusto, Oscar, que te haya ido bien en la vida y que te encuentres pronto a casarte. Espero me contemples para poder asistir a tu boda. En ese momento recordé aquellos tiempos de secundaria, cuando Juan Luis, Alfredo y yo íbamos al Baby Cat. Por un instante pensé que le podía confiar a Juan Luis la situación que estaba pasando con Sasha, aquella fichera del Baby Cat. Juan Luis, ¿aún recuerdas aquellos tiempos de secundaria, cuando al salir de clases visitábamos el Baby Cat? Vaya que sí, aún lo recuerdo. Fueron momentos divertidos, nuestras primeras experiencias con mujeres. Juan Luis, ¿recuerdas que yo pasé mucho tiempo visitando a una fichera de nombre Sasha? Pues mi novia Erika es su hija. Por azares del destino, me he encontrado nuevamente con ella. De inmediato la cara de Juan Luis se puso bastante seria. Oscar, debo confesarte algo. Espero no me tomes como un idiota. Te pido mucha discreción con lo que te voy a decir. Oscar, tú visitabas constantemente a Sasha, Alfredo a la señora Estefanía, y yo no podía dejar de visitar a la señora Karen. Como te habrás dado cuenta en aquellos tiempos, estábamos obsesionados con esas ficheras. Lo que te quiero platicar es que no fue casualidad. Esas malditas ficheras utilizaron brujería sobre nosotros solo para mantenernos como clientes frecuentes. Cuando fue clausurado el Baby Cat, yo me continué mirando con la señora Karen. Lo hacía a escondidas mientras mantenía una relación con mi novia. Se podría decir que le estaba siendo infiel con ella. Después me casé, pero me seguía mirando con ella a escondidas y teniendo aventuras en la cama. Después de casarme pasaron 3 años y seguía siendo infiel a mi esposa con aquella fichera. Comencé a tener muchas malas rachas en mi vida y una señora me recomendó realizarme una limpia. No tenía nada que perder, así que decidí visitar a un brujo. Él mismo me comentó que yo me encontraba endulzado, que había una mujer mayor, ventajosa y manipuladora, quien me estaba haciendo brujería. Oscar, la fichera Karen me tenía endulzado, y lo más probable es que Alfredo y tú también lo hayan estado. Yo me sorprendí por lo que mi amigo me estaba platicando, y la verdad
no estaba incrédulo al hacerlo, pues Juan Luis, Alfredo y yo habíamos vivido las mismas experiencias al visitar el Baby Cat. Dime, Oscar, ¿acaso al terminar el acto íntimo en aquellas pequeñas habitaciones del Baby Cat, la señora Sasha te daba a beber un pequeño brebaje de color verdoso y mentolado, mencionándote que era para curarte la cruda? Así es, Juan Luis, ella me lo daba. Pues ese era el endulzamiento que ellas utilizaron sobre nosotros para mantenernos tanto tiempo apendejados. Comencé a cuestionar bastante dónde se encontraba aquel lugar y el brujo que él visitó me dio la dirección y me aconsejó que fuera a visitarlo solo para saber si existía rastro alguno de aquel endulzamiento y para además verificar que no estuviera endulzado nuevamente. Juan Luis, me dio mucho gusto el verte y no te preocupes, estarás invitado a mi boda. Oscar, cuídate mucho y por favor, ve y visita al brujo Josué, él te va a poder ayudar. Decidí visitar aquel lugar aquella misma tarde. Al tocar la puerta de la dirección, un señor de avanzada edad me abría la puerta lentamente. ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes, señor Josué. Vengo de parte de Juan Luis. Él me ha recomendado sus servicios. Usted lo ayudó a resolver un problema hace muchos años. Lo recuerdo muy bien. No me digas que tú también estuviste bajo el hechizo de aquellas ficheras, de esas que trabajaron en el Baby Cat. Así es, señor Josué. Todo indica que me pasó lo mismo que a Juan Luis. Pasa por favor, muchacho. Comenzaremos a revisarte. El señor Josué me pidió que pasara y me pidió ingresar hasta una habitación donde tenía altares de varios santos y demonios. Aquel lugar era escalofriante, se sentía una vibra pesada y el aire en mi nariz se sentía bastante denso. Encendí una vela negra que solo alumbraba aquella habitación. Oscar, hace muchos años vino Juan Luis, vino a pedirme mi ayuda. Nos pudimos percatar que se encontraba bajo un hechizo de endulzamiento. Si en aquella época tú también fuiste endulzado, rastro de ello encontraré en tu sangre. Dame tu mano, pincharé tu dedo solo un poco. Con una aguja especial, el señor Josué pinchaba mi dedo. Al salir la gota de sangre, lo llevaría hasta su boca para chupármelo completo. Esto me sabe a brujería. Me puedo dar cuenta que aún existen rastros muy ligeros y tenues del endulzamiento que a ti te realizaron. Nunca cortaron este hechizo. Señor Josué, me he encontrado con la mujer que tal vez me hizo brujería. Ella es la madre de mi novia. Quiero saber si está utilizando sobre mí nuevamente ese maldito hechizo. Tengo mucho miedo que me lo esté dando a escondidas en alguna comida o en alguna bebida. No te preocupes, muchacho. Lo que puedo percibir en ti es bastante débil. El hechizo de hace años ya no tiene su efecto. No estás embrujado nuevamente por el momento, pero voy a ayudarte a cortar de tajo y de una vez los pocos estragos que quedan en tu cuerpo. Estando ahí en ese lugar con el brujo José, me llegó la maquiavélica idea de regresarle a Sasha lo que había realizado sobre mí. Señor Josué, antes de que corte el endulzamiento, quiero que me conteste una cosa. Usted me puede ayudar a regresarle todo el mal que esa mujer me realizó años atrás. Claro que puedo, muchacho, pero dime, ¿por qué a estas alturas de la vida querrías desquitarte con ella? Don Josué, Sasha es la madre de mi novia. Comenzó a manipularme y a extorsionarme física y económicamente. Comencé a platicarle al señor Josué toda mi historia. Él quedó sorprendido ante lo que yo le contaba. Vaya que tienes mala racha, muchacho. Suerte la tuya, que llegaste a encontrarte nuevamente a esa mujer. Pero si así lo quieres, te puedo ayudar. Solo necesito saber qué es lo que tú le quieres hacer. ¿Quieres robarle la vida para que deje de molestarte para siempre y así los deje ser felices a los dos? No, señor Josué,
no podría cargar en mi mente con la muerte de mi suegra, pero quiero callarle la boca. Quiero que ella se calle para siempre. Lo que pidas se hará, muchacho. Solo dame unos minutos. Prepararé las fórmulas necesarias para callar a esa mujer y también para romper con lo poco del endulzamiento que ha quedado sobre ti. El señor Josué caminó directo a unas repisas. Comenzó a tomar varios frascos de hierbas, lociones y extractos. Lo que más me sorprendió fue que de un frasco pequeño sacó una pequeña rana viva. Al sacarla del frasco, la puso sobre un molcajete, triturándola por completo, como si su vida no valiera nada. Comenzó a verter sobre ella varias hierbas y líquidos extraños. Machacaba continuamente hasta que se deshizo por completo. El poco caldo que quedaría en el molcajete lo comenzó a verter en una pequeña botella. Tomó otro molcajete y comenzó a mezclar nuevamente hierbas, lociones y extractos. El caldo que salió de todo aquello triturado con una cuchara me lo comenzó a dar a beber. Toma, muchacho, necesito que tomes 3 cucharadas de esto. Abre la boca, por favor. Comencé a tomarme las cucharadas a tragos completos, pues su sabor era bastante amargo. Esto terminará de romper con el endulzamiento que tienes en el cuerpo. Toma esta botella, encárgate de darle esta sustancia a tu suegra cada vez que la veas. Hazlo en alguna bebida o en alguna comida, hasta que comiences a darte cuenta que inicia a perder su conciencia. Hemos terminado con todo por el día de hoy. Si existe algún síntoma extraño, ven a visitarme. Estoy aquí para lo que tú necesites. Le agradezco mucho, señor Josué. Espero que estos brebajes me puedan ayudar. Te ayudarán, muchacho. Mi trabajo está garantizado. Y por favor, de hoy en adelante, deja de visitar mujeres baratas de la mala vida. A través de los días y algunas semanas, sin que Sasha se diera cuenta, comencé a darle a beber aquel brebaje que el brujo me había entregado. Se lo daba en bebidas o en algunas comidas, siempre cuidando que ni ella ni Erika se dieran cuenta. Y recuerdo bien aquella mañana, era un sábado temprano. Erika me llamaría desesperada. Oscar, me encuentro preocupada. Mi mamá se encuentra muy mal, no se puede mover y no puede pronunciar palabra alguna. Sus movimientos son bastante lentos, como si no tuviera fuerzas en el cuerpo. Llama a un médico, Erika. Enseguida voy para allá. Cuando llegué a la casa de mi novia, un médico se encontraba ahí. Mencionaba que era necesario realizarle algunos estudios a Sasha para saber la enfermedad que la estaba atacando. Pero no era ninguna enfermedad, pues yo sabía muy bien que eso que a ella le pasaba era brujería. Los días fueron pasando y los exámenes médicos no arrojaban enfermedad alguna, pero Sasha iba perdiendo la batalla, pues dejó de hablar por completo. Se dejó de mover totalmente su cuerpo y el único movimiento que le quedó fue el de sus ojos. El tiempo fue pasando y su salud nunca regresó. Pasaría un año completo desde que yo le di aquel brebaje de brujería. Erika y yo nos casamos y su mamá vive con nosotros en la casa. Diariamente le tengo que ver la cara a esa señora, quien ahora es mi suegra. Puedo ver que en su mirada me muestra bastante rencor y yo la miro retadoramente. Y una tarde que Erika no se encontraba en la casa, comencé a observar a Sasha sentada en su silla de ruedas. Se encontraba al frente del televisor observando un programa cualquiera, cuando de repente comenzaron a salirle lágrimas de los ojos. Yo me acerqué hasta ella y sus ojos mostraban rabia. Me estaba comiendo con la mirada. Sus lágrimas comenzaban a ser más abundantes, pues era bastante obvio que era desesperante para ella que de un día para otro no se pudiera mover ni pronunciar palabra alguna. Yo le sonreía en su cara y parece que eso le disgustaba bastante. Acerqué mis labios a su oído
y le dije aquello que había esperado tanto tiempo en decirle. Sasha, tú me quitaste la inocencia y me pude enterar que me hiciste brujería. He visitado a un brujo y me ayudó a romper los estragos que quedaban del endulzamiento sobre mí. ¿Y qué crees? Me ayudó a embrujarte también, a cerrarte la boca para siempre. ¿Y qué me dices ahora? Ya no me puedes manipular, ni tampoco tener de mi cuerpo. Lamento decirte que quedarás como un vegetal para siempre, sin poderte mover, sin poder hablar y guardando para siempre nuestro secreto. Cuando te mueras, te llevarás a la tumba nuestro secreto, todas las cochinadas que hicimos cuando fuiste fichera.